lenguaje de tu música. Bienvenidos nuevamente a su ciclo de conferencias titulado El lenguaje de tu música. En esta noche veremos nuestro tercer tema titulado ¿Qué elementos posee tu música? Hemos estado hablando acerca de cómo la música se ha convertido realmente en una trampa mortal, ya que ella tiene la potestad de cambiar nuestro carácter, nuestra conducta, nuestros principios. Y en el día de hoy, vamos a estar estudiando un poco entonces acerca de esos elementos que componen nuestra música y que realmente van a incidir en diferentes partes o esferas de nuestro ser. En primer lugar, es necesario resaltar lo que hemos visto en el día de ayer. Se ha dicho que la música tiene un carácter amoral, también que, es subjetiva y que hay cierta relatividad en lo que son los principios y los valores que ella esconde. Pero hemos visto cómo esto realmente no es así. Quisiera compartir con ustedes en esta noche lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, cuando se refiere a pensar en que nosotros podemos tener la razón respecto a nuestra forma de pensar, nuestros gustos, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, creyendo que esa guía humana es la que nos va a llevar por el camino del bien. Vamos a buscar en 2 Corintios 10:12. Y allí en 2 Corintios 10:12 vamos a encontrar unas palabras bien interesantes que dicen: ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Ese es el problema cuando creemos que nosotros podemos obviar el consejo divino. Realmente no somos juiciosos. Solamente la inteligencia y la sabiduría provienen de Dios. Y si deseamos escoger realmente la mejor música para nosotros, debemos pensar en el consejo que Dios nos da. Como les decía, nosotros vamos a trabajar un poquito sobre los elementos de la música. Los elementos de la música son 4. Para nosotros poder ser juiciosos debemos ver qué fue lo que Dios colocó dentro de la música, cuáles son sus leyes, como hemos dicho los días anteriores. Bien, sus elementos son 4. Son elemento letra, elemento melodía, elemento armonía y el elemento del ritmo. Cada uno de ellos, como les dije, va a incidir en diferentes esferas de nuestro cuerpo, de nuestro ser. Si nosotros no tenemos cuidado con la música, entonces pasará la advertencia que también se encuentra en el libro de Romanos, el capítulo 1 y el versículo 18. Y quisiera allí que busquen lo siguiente. Dice: los que detienen la verdad. Por más que tú pienses que la verdad es relativa, que todo depende del cristal con que tú lo veas, realmente no es así. La Biblia dice que hay personas que detienen la verdad. En el versículo 24 del mismo capítulo dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Cuando no le damos el espacio a Dios, ese lugar que Él quiere venir a ocupar para ser nuestro guía, nuestro amigo, nuestro consejero, entonces realmente vamos a ser entregados a una serie de conductas tan terribles que nosotros mismos y los demás nos verán como personas que justamente reciben deshonor, deshonran sus propios cuerpos. En el versículo 26 sigue diciendo: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Si queremos tener el dominio de nuestros sentimientos, de nuestras pasiones, de nuestros instintos, solamente debemos entregárselos a Dios. De lo contrario, estaremos en dominio de esas pasiones y no tendremos control ninguno sobre ellas. Y el versículo 28 del capítulo 1 de Romanos dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Cosas que no convienen.
Muchas veces nos hemos preguntado ¿por qué hice eso? ¿Por qué cometí esta otra cosa? Si nosotros no tenemos la dirección de Dios, difícilmente podemos gobernarnos a nosotros mismos y, por supuesto, podremos tomar las mejores decisiones. De esta manera y con estos textos daremos inicio entonces a esos 4 elementos para que comprendas por qué debemos dejar que Dios, nuestro amigo, el que nos creó, el que sabe cómo funciona nuestro cuerpo, realmente nos hable en esta noche para que sepas cuáles son los elementos y cómo debes utilizarlos para poder conocer tu música y así tener control sobre ella, como dijimos en el día de ayer. En Efesios 5:19, la Biblia nos invita a tener ciertas formas musicales muy especiales. Dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y en Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Al Señor realmente le gusta la música. No debemos pensar que Él no está interesado en nosotros, en este aspecto de nuestras vidas que incluso nos rodea en todo momento. A Él le gusta, pero hay una forma correcta de hacerlo. Y es que la música, como les dije, posee esos 4 elementos. Uno de ellos, la melodía, el elemento melódico, ¿verdad? Se va a referir justamente a ese elemento horizontal. Imagina, por ejemplo, el piso de una casa o el techo de una casa. Está en posición completamente horizontal. Una viga unida con un ladrillo o con el cemento o con los bloques que esté puesta allí, entonces va a ir uniéndose, ¿verdad? Una tras otra hasta formar el techo o el piso, ¿verdad? De lo mismo sucede con la melodía. La melodía es una sucesión de notas en forma horizontal que nos va a permitir tener entonces justamente ese conjunto que va a sonar muy agradable a nuestros sentidos, a veces no tanto, pero que generalmente puede ser muy agradable. El asunto con el elemento melódico es que la melodía va a afectar directamente nuestros sentimientos. Los sentimientos que queramos tener, alegría, tristeza, despecho, desencanto, también puede ser sentimientos de bondad, de solidaridad, van a surgir a través de la música por medio de la melodía. Y aquí vamos a colocar un pequeño ejemplo de una línea melódica que te invito a que escuches con atención. Bien, esta melodía que hemos escuchado la podemos cantar todos, juntos, ¿verdad? Nuestro oído es capaz de discriminarla y la podemos repetir todos juntos y en una misma voz. Ese es el elemento melódico que va a afectar entonces nuestros sentimientos, nuestras emociones. Y depende de la melodía que escojamos, nos vamos a sentir, como te dije, tristes o alegres. Por eso es tan importante escoger muy bien la melodía. De hecho, cuando nosotros nos referimos en la Biblia hace un momento con salmos, himnos y cánticos espirituales, los salmos eran ese tipo de forma, de estructura musical que se acompañaba con instrumentos, ¿verdad? Y que tenía una parte melódica que se podía cantar, ¿verdad? En la parte de los salmos. Ellos tenían esa melodía. Los cánticos espirituales y los himnos también poseen melodías. Y esa parte es muy importante. Ella es necesaria que nosotros la aprendamos a detectar. Cuando, por ejemplo, cantamos en un coro, el coro tiene 4 melodías diferentes o 5 melodías diferentes y cada quien debe dominar esa melodía para poder cantar en el coro. Eso es tan importante porque resulta que si nosotros estamos claros en la melodía, entonces vamos a poder sentirnos mejor y vamos a poder articular mejor. Al tener esa claridad de la melodía, vamos a poder articular mejor también las palabras.
Pero no todas las melodías son claras. Eso es importante que nosotros sepamos en esta noche. Por ejemplo, en la música rock, la melodía está muy difusa, la voz está dicho de una manera tan grotesca, la forma en que lo está diciendo, lo hace en una forma tan gritada, incluso a veces con cierto carraspeo en la voz, que la melodía realmente no está bien articulada. Hay otra forma musical que va a tener otro tipo de melodía que va a ser bien difusa. Por ejemplo, el caso de el hip hop. Son realmente notas a las que no voy a llegar directamente, sino que voy a ir arrastrando de una a otra, y justamente esa es la intencionalidad de esa melodía. Tú no sabes realmente qué es lo que estás cantando y en qué nota está precisa allí. Para incluso poder formar esa especie de mapa o de puzzle, un rompecabezas que vas a armar mental en los niños. Este tipo de música es el peor que tú puedes colocar para que ellos escuchen, porque resulta que tú de esta manera no estás desarrollando esa inteligencia musical en los niños en su parte melódica. Y por eso es tan importante que nosotros sepamos escoger una música que sea sencilla, que sea clara, donde el aspecto melódico esté bien determinado, donde los niños puedan aprender realmente lo que ellos necesitan para poder desarrollar esa inteligencia musical. El segundo elemento que nosotros vamos a poseer en la música es el elemento armónico. Si hemos hablado de la melodía como el techo o como el piso, ¿verdad? Porque va en forma horizontal, la armonía va en sentido vertical. Es como las columnas de una casa. Así mismo es, las columnas van a sostener ese techo y van a hacer la unión entre el piso y el techo, ¿verdad? Pero esas columnas van también fabricadas de una manera muy especial. Dentro de ellas nosotros vamos a ver que existen unas cabillas que van entrelazadas también con el concreto, con los ladrillos y toda una serie de cosas para hacer ese armazón que pueda soportar esa casa. De la misma manera es el elemento armónico de la música. Una melodía unida con otra melodía y todas juntas alguna nota en el mismo golpe de voz, entonces van a hacer de ella el elemento armónico. ¿Qué es lo que sucede con la armonía? La armonía va a afectar la parte que es nuestra inteligencia, nuestras facultades inteligentes. Y si nosotros escogemos una armonía que sea muy sencilla o, por el contrario, una que sea muy elaborada, en el caso de la muy sencilla podremos cansar a nuestro cerebro, aburrir a nuestro cerebro y no lo vamos a ayudar para que se desarrolle la inteligencia. Y por el contrario, si poseemos una que esté muy sobrecargada, muy saturada, entonces haremos que nuestro cerebro se sienta confundido y perdido porque no va a poder dilucidar esa serie de elementos que aparecen allí. Dios fue muy sabio al construir estos elementos y nos ha permitido en el día de hoy descubrir todo ello para que nosotros sepamos cómo se trabaja la música. Voy a colocarte también un ejemplo del elemento armónico ejecutado en un piano para que escuches toda esa serie de sonidos que se van a ejecutar en un mismo golpe de voz para que aprendas a reconocer la parte o el elemento armónico. En tercer lugar, encontraremos también el elemento del ritmo. El ritmo puede estar vivo o puede estar muerto. Y allí quisiera también que me acompañes otra vez a la palabra de Dios, que es tan hermosa, porque allí hemos encontrado toda la sabiduría de la que hemos estado haciendo acepción en todos estos días. En primer lugar, me llama la atención que en Juan 7:38, el mismo Jesús dice: el que cree en mí, de su interior pulsarán ríos de agua viva. El Señor no por casualidad mencionó eso de pulsarán. Pulsarán se refiere a pulso, un pulso como el que lleva nuestro corazón. Es continuo, es constante, no es arrebatado. Cuando nosotros descubrimos que tenemos taquicardia
o que quizá nosotros tenemos alguna arritmia, sabemos que nuestro corazón no está funcionando como debe ser, ¿verdad? El ritmo también puede estar enfermo, puede demostrar de alguna manera que hace falta algo o por el contrario, que tiene exceso de algo. Y por eso es que el Señor Jesús decía que el que creyera en Él, de su interior que brotarían o pulsarían ríos de agua viva, porque el Señor estaría dentro, guiándole, comunicándole. Y eso es importante para nosotros. Nosotros podemos entonces entender que si hay ausencia de pulso es porque el ritmo está completamente muerto. En una música nosotros no podemos tener ausencia de ritmo. Para que ella esté viva tiene que poseer ese pulso. Pero tampoco podemos pensar que el pulso deba tener, ¿verdad?, un movimiento tan rápido o desordenado o incluso inconstante que no nos permita en forma alguna, ¿verdad?, sentir que estamos bien, que nos sentimos bien. De hecho, este elemento es tan importante que mediante él nosotros podemos hacer subir la presión arterial. También podemos subir los latidos de nuestro corazón y también podemos sentir ansiedad. Si nuestro ritmo está enfermo, entonces nosotros podremos tener toda esa serie de efectos fisiológicos en nuestro organismo. Por eso es importante que nosotros sepamos escoger una buena música. Muchas personas condenan el ritmo, pero el ritmo es parte de la música. Otros, por el contrario, dicen que no hay ningún problema con que el ritmo sea desordenado, acelerado, pero la Biblia dice que si creemos en Jesús, pulsará en nosotros ríos de agua viva y Él nos guiará. Es por ello que nosotros debemos tener cuidado con ello. El ritmo debe, en el caso de la parte religiosa o eclesiástica, el ritmo debe producir un grado de solemnidad, un grado también de belleza. No puede haber desorden allí. Y también, si vas a escuchar la música en tu casa, secular o cristiana, debes estar bien consciente de que esa música realmente te haga sentir alegre, pero que en ningún sentido puedas sentirte desordenado o con tus pasiones desbordadas. Así que esto es muy importante. Tenemos que tener en cuenta entonces, dentro de lo que son las partes o los elementos de la música, que nosotros tengamos siempre en cuenta lo siguiente. Fíjense, en cuanto a la letra debe ser profunda, debe ser hermosa, poética, con un lenguaje escogido y no coloquial como estamos escuchando últimamente en la música tanto secular como religiosa. Ella siempre tiene que hacer que nuestras decisiones, nuestro raciocinio esté en contacto con el Creador, que siempre nos impulse a tomar las mejores decisiones. Por el segundo término, la melodía, ¿verdad?, que debe llevar a los mejores sentimientos, emociones. Que la armonía, en tercer lugar, nos ayude a que nuestro intelecto se vea fortalecido, que pueda crecer. Y en cuarto lugar, que nuestro ritmo, ¿verdad?, también se vea de una manera tan interesante que nosotros podamos sentir, que podemos caminar, que podemos sentirnos vivos, que podemos tener energía sin sentirnos desordenados. Si nosotros estamos claros con estos elementos, si podemos escogerlos adecuadamente como Dios quiere, realmente tendremos una vida saludable. La música, queridos amigos y hermanos, puede hacer que tengamos un organismo que funcione bien o, por el contrario, puede lograr que nosotros podamos sentirnos enfermos. Quiera Dios que podamos escoger lo mejor, que tengamos ese discernimiento espiritual para que podamos estar en conexión con nuestro Creador que creó la música, pero también que nosotros, aparte de eso, podamos honrar en nuestros cuerpos a ese Dios que nos ha legado tan maravilloso don. Nunca olvidemos que cada decisión que tomemos va a tener unas consecuencias nefastas o muy afortunadas sobre nosotros. Si deseamos que nuestro organismo funcione bien hasta el final, que nosotros estemos sanos y saludables, debemos también cuidar
que debemos escoger la música mejor, la que nos puede ayudar para fortalecer nuestro cuerpo, nuestra inteligencia, nuestras emociones, nuestra fisiología completa. Y ella así podrá honrar a nuestro Creador y también podremos dar testimonio a otras personas y enseñar a otros esas cosas que hemos descubierto de la música. Espero que con esta reflexión que hemos tenido el día de hoy puedas tomar de ahora en adelante la mejor melodía, la mejor armonía y el mejor ritmo para que tu cuerpo esté en armonía con el Creador. Dios te bendiga. El lenguaje de tu música.